Eh, Muy bien, gracias. Vean, yo creo que en estos momentos, dadas las circunstancias, incluso trajimos el libro La desnacionalización de Pemex, cuya autoría, y creo que es la única, cuyo único prólogo ha dado Andrés Manuel López Obrador. Y este libro debió haber sido lanzado hace, si no tengo mala idea, hace 4 años. Lo que pasa es que se nos atravesaron ahí una bola de traidores, uno llamado Juanito, otro Di Constanzo, ¿no? Precisamente usando las siglas del PT, las siglas prestadas del PT, y se nos atravesó el problema de Iztapalapa, que ustedes saben es el bastión más poderoso de la capital en términos de votos, y pensábamos lanzarlo, precisamente Óscar era uno de los patrocinadores, el diputado local Óscar González, con Herón Escobar, eran los patrocinadores, incluso con Alberto Anaya, querían hacerlo en el Auditorio Nacional y obviamente se hubiera llenado. Iba a ser un evento multitudinario. El libro fue copatrocinado por el PT, eso hay que decirlo abiertamente, y la editorial Orfila Jorale. Ellos estuvieron a cargo de una edición de mucho lujo, y pues no se pudo lanzar el libro porque se nos vinieron los tiempos encima, ¿no? Ya había pasado la reforma energética, que fue una privatización, yo diría tangencial, ficticia. Entonces tiene su historia este libro. Todavía no lo hemos lanzado al público, fíjense lo que son las cosas, pero también tengo que reconocer que han pasado muchas cosas. Ya vieron, pasaron cosas la semana pasada. Obviamente me refiero al fallo del IFE, ¿no? Pasaron muchas cosas, ¿no? Han pasado. El que fue el brazo derecho de Calderosa, el gallego campechano Muriño Terrazo, no es albur, así se apellida, Muriño Terrazo, pues sufrió un accidente. Ustedes saben que era el representante de Repsol en México. Se comenta por analistas serios que Calderón quería ser el director de Repsol. Ahorita estábamos comentando con mis amigos del PT, porque estaba yo releyendo el libro y dije, oye, qué bárbaro, qué cosas decía. Hoy me van a escuchar mucho más tranquilo porque son momentos que no está el horno para bollos, pero ahí está el libro que dice demasiado, créanmelo. No los estoy incitando a que lo compren, nada más les estoy diciendo que ahí está. Y en realidad hoy estamos, yo diría, en una etapa diferente, pero en el mismo camino. Es decir, no crean que ha variado mucho la política, que pudiéramos decirle de entrega del petróleo mexicano, que va más allá ya del petróleo. Hoy ya podemos hablar de los energéticos de México, que es mucho más grave. Y incluso hoy la nueva jugada internacional ya no es el petróleo. Es decir, quizás hoy nos estemos, porque esa puede ser la jugada de atracción, ahora que acaba de pasar el Super Bowl, que estemos nosotros clavados en el petróleo cuando ya nos están metiendo, y ese es que ya no nos metieron, todos los goles en la cuestión del gas. Hoy es fundamental el gas, y le voy a dedicar y ese sí sería un adendum, porque no se veía como ahora. Yo le he dedicado algunos artículos en donde me toca escribir, que es el periódico La Jornada, Imagen de Veracruz, en el Por Esto de Yucatán, lo repiten mucho en Le Monde Diplomatique, su sucursal de Colombia, Réseau Voltaire, Red Voltaire de Francia. Es decir, tiene fusión, lo tengo que reconocer, aunque estemos totalmente vetados por los medios, porque no conviene nuestro discurso. Es decir, tenemos en contra y también tenemos que ver nosotros, bueno, cuáles son nuestras probabilidades de triunfo cuando realmente al inicio pues tenemos al árbitro, es como si fuera un partido de fútbol, el dueño de la cancha está en contra, la policía que vigila está en contra, el árbitro está en contra,
y muchos jugadores que juegan con nosotros están en contra. Entonces, pues digo, la partida está perdida. Y además los televisores que van y graban el partido también están en contra, y los que están en la radio y transmiten el partido. La tenemos muy difícil. Pero la nación mexicana está con nosotros, eso es interesante. Es decir, ¿cuál va a ser la forma que nosotros lleguemos a la opinión pública? Y ahí pues los costos de un gobierno pues los tendrán que medir, sopesar, qué tanto van a enfrentar a la opinión pública. Ya vimos que ya van 2 ocasiones donde la opinión pública en una semana se ha pronunciado, 3 veces diría yo. Una en la cuestión del fallo del Tribunal de la Suprema Corte en la cuestión de Florence Cassés, 85% estaba en contra del fallo. Si es que creemos las mismas encuestas que hacen las encuestas electorales, que son de dudar, es decir, quizá mucho más fuerte. Igual en la cuestión del fallo del IFE, que salió, bueno, ya el IFE ya no puede perder no puede estar más estigmatizado de lo que ya lo ha sido desde Waldenberg-Karakowski, cuando se perdió el software del IFE y apareció en manos del FBI, del Pentágono y de Choice Point, que es una empresa a la que está ligada Jeb Bush. Y luego pues viene también lo de Pemex, este accidente entrecomillado, pues tampoco la opinión pública entiende, no cree en las versiones, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta también, que pese a ello, el gobierno sigue y ellos tienen su proyecto, que ahorita vamos a ver de qué manera lo piensan hacer, y nosotros, pues digo también, por lo menos si es que vamos a perder la partida, que yo diría que no es eterna, porque siempre hay maneras, yo incluso en la conclusión que doy en el libro hablo de la segunda nacionalización de Pemex, es decir, aunque la privaticen, los momentos históricos no corren a favor del modelo privatizador neoliberal, en eso no hay que equivocarse. Estados Unidos no anda muy bien, no crean que está muy bien. Es decir, quienes van a privatizar, no crean que se encuentran en las mejores condiciones geopolíticas a nivel mundial, ni financieras. Entonces, todo esto, igual que pasa en otros países, se puede generar otra segunda nacionalización. Entonces, no hay que perder la esperanza. Hoy tenemos la partida en contra, no estoy claudicando, pero también veo las fuerzas van a tratar de imponerla por todos los medios. Pero que quede claro que estamos haciendo un acto histórico, y que quede claro para las generaciones venideras que lo que estamos haciendo hoy, aquí en Toluca, corazón del gobierno federal, es el corazón, nos guste o no, ideológico, que quede claro que estamos dando testimonio de por qué estamos a favor o en contra de la privatización de los hidrocarburos, que ya no de Pemex, porque ahorita ya hay un truco legal. A Pemex le van a hacer igual que a la CFE. Van a dejar el cascarón, y ¿quién va a querer privatizar a un Pemex que ellos le llaman anacrónico, con sindicatos caducos, que ellos mismos aceptan que son hipercorruptos, etcétera? Pues hoy se muera Pemex solito, en forma crónica. Hoy realmente la tienen agonizando. ¿Cómo puede ser una empresa que deja 110,000 millones de dólares al año y que nos salgan con que a la hora de hacer balances contables, pues perdió? Pues sí, pues cómo no va a perder si antes de ganancias está llevando el gobierno una buena tajada para sus ingresos fiscales. Es decir, ¿qué sería de este gobierno, de cualquiera, sin los fiscales de Pemex? Estaría quebrado. Entonces, eso también lo tenemos que considerar. Y hoy ya no es privatizar Pemex. Y por eso incluso hasta el libro, si hoy yo vean cómo cambia la dinámica. Si yo tuviera que poner un nuevo título, hablaría la privatización de los hidrocarburos en México. Y ya incluiría al gas esquisto, que se conoce como shale gas, SAHLE, que es la gran jugada a nivel mundial, que americanos, los estrategas le llaman un game changer, es decir, que es una jugada que puede cambiar toda la geopolítica a nivel mundial, que es muy interesante, que México es la tercera reserva a nivel mundial. La primera es China, la segunda es Argentina y la tercera es México, que tampoco perdamos de vista esa situación. Bueno, entonces, ya dicho todo esto, yo creo que
aquí el problema también es un problema de léxico. Es decir, ¿con qué idioma nos vamos a entender, qué idioma vamos a hablar para decir si nos conviene o no? Yo estoy preparando un seminario, luego soy parte del equipo, no puedo dar más datos, ustedes sabrán por qué. En la comida sí lo podré decir, pero aquí no lo puedo decir en público. Es un simposio importante, alrededor de la fecha del 18 de marzo, un día con académicos al mayor nivel, en donde precisamente la idea es, el título más o menos va así, ya nos pusimos de acuerdo. Aunque no lo crean, nos está boicoteando una universidad, no puedo decir tampoco el nombre, y tenemos que buscar otro local, que yo creo que va a ser el Teatro de la Ciudad de México, va a ser el Museo de la Ciudad de México, algo así por el estilo. ¿Pero por qué? Porque las fuerzas que están en contra de nuestro punto de vista, aunque sea de debate, porque precisamente nosotros sí queremos dialogar, creemos que la fuerza de nuestras ideas es de tal magnitud que vamos a ganar el debate, pero no es suficiente ganarlo si los medios masivos de comunicación están en contra nuestra, si estamos mayoriteados ya de antemano. Entonces esa batalla, y hay que reconocerlo, la tenemos perdida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer precisamente para, pues como hacen los grandes estrategas, ¿no? Para flanquear, como les llaman ellos, ¿no? Pegar en el flanco y hacer entender a los que quieren entregar los hidrocarburos de México que es contraproducente, que va en contra de los intereses de la nación, que va en contra de la corriente histórica. Hoy el mundo está yendo a la reestatización. ¿Por qué? Porque es el momento que las transnacionales anglosajonas se están cayendo debido a la crisis financiera. Ellos son también miembros de los grandes bancos, de los 13 bancos que dominan al mundo todavía, pero que lo tienen secuestrado. Y forman parte de sus consejos de administración. Y aquí hay una parte importante que no se está debatiendo. No se puede hablar del petróleo, del gas, sea natural o gas esquisto, si no tenemos una banca nacional. Es decir, es un debate estéril, van de la mano, es un binomio. Y yo se los digo con humildad y rigor, lo descubrí en mis investigaciones y en un libro que ha gustado mucho en Sudamérica, que es libro de cabecera, se los puedo decir, de varios jefes de Estado de Sudamérica, que se llama Los 5 precios del petróleo. Entonces, tenemos también qué lenguaje vamos a usar. Por ejemplo, yo hay palabras que me llaman mucho la atención y son las que voy a empezar a manejar, porque nosotros también tenemos que tener toda una panoplia semiótica para poder discutir y debatir, porque nosotros no vamos a ir a la confrontación. La violencia, siempre nos agreden que somos violentos, al revés, vamos a ser muy civilizados porque tenemos conciencia que es un debate histórico, tenemos que dar ideas y las mejores ideas tienen que emanar de la izquierda mexicana, de la que ustedes son miembros y de uno de los pilares fundamentales, que sepan de qué lado está la defensa de México. Y nosotros, lo que hemos visto nosotros en el Pacto por México, con todo mi respeto, ya empezamos ahí con una discrepancia semántica. Para mí es el pacto contra México. Eso no tiene nada a favor de México. Entonces nosotros tenemos que hacer un pacto verdadero por México. Entonces les decía el título de entrada para que vean que nosotros sí estamos a favor del debate de las ideas. Nada de confrontación, absolutamente, muy respetuosos. Y vamos a llamar, bueno, nos tienes que demostrar, así usando la mayéutica socrática y la dialéctica hegeliana y de Heráclito, nos tienes que demostrar por qué, si yo doy las 3/4 partes de mi edificio que me legó mi padre, ¿por qué se las voy a dar al cerrajero? Porque tiene las llaves de entrada de mi edificio y yo perdí mis llaves, o porque no sé hacer llaves. ¿Cómo le voy a regalar al cerrajero las 3/4 partes del edificio que me legó mi padre? Lo pueden aplicar como metáfora a lo que está sucediendo en los hidrocarburos, que a eso se le llama la famosa innovación tecnológica, que obviamente no la tenemos. Y ahí tenemos que ajustarnos a la realidad,
porque hay una realidad de corto, de mediano y de largo plazo. Sí, pero todo tiene antídotos. Eso se puede paliar fácilmente con lo que se llama transferencia de tecnología. Es decir, ok, yo no tengo la tecnología, hoy en la modernidad, a entrar también a este término de modernidad que están usando mucho, hay que privatizar los hidrocarburos porque es la modernidad. Ahí les voy al término modernidad, ¿qué quiere decir? Y búsquenlo en cualquier diccionario, en el Oxford Encyclopedia, en la British, la Enciclopedia Británica, los mejores diccionarios del mundo en inglés, en francés, en árabe, en chino, en español, la Real Academia Español, Larousse en español, sea mediano, el que quiera. Busquen la palabra moderno, ¿qué quiere decir? Y de repente veo líderes del Senado y líderes de la Cámara de Diputados que me van a perdonar, pues no están emitiendo, no quiero decir una palabra más fuerte, términos que desconocen, no conocen el significado. O si no, que nos hablen en chino, quizás los entendamos mejor. Pues, pero el problema es que no saben chino, entonces si no saben español, pues nos van a saber otro idioma. Entonces, a lo que quiero llegar, la palabra modernidad quiere decir que es lo que está de moda. Así de sencillo, es la moda. Bueno, ok, ¿quieres modernizar Pemex? ¿Quieres modernizar los hidrocarburos? Pues es lo contrario de lo que tú me estás proponiendo. Porque hoy la modernidad es reestatizar. Bueno, ¿y por qué se está reestatizando? Pues muy sencillo, porque Estados Unidos perdió la guerra en Irak en el 2000. Si no, no estuviéramos en esta situación. Así de fácil. ¿Y por qué la perdió? Bueno, no pudieron controlar el petróleo de Irak. Y ahí empieza, ustedes vean la curva, un año después del 2003, ¿qué sucede con el petróleo y el oro a nivel mundial? Ayer precisamente en una de mis clases que estaba dando, haciendo un poco de memoria, que doy unas clases, se llama de globalización en posgrado en la UNAM, precisamente estamos haciendo, en el 2003, ¿cuánto valía el oro? Valía $250 la onza. ¿Saben cuánto valía la plata? Curiosamente que somos el primer productor de plata del mundo, ¿eh? Ahora, no me pregunten qué se queda en México, pregúntale a los zacatecanos, que tienen la primera mina de oro del país, de plata del país, pero son el mayor productor de migrantes de Estados Unidos, lo cual quiere decir que no se queda nada de la plata mexicana en nuestro país. Bueno, la plata pasó de 2, agárrense de la silla, a más de $35 la onza. Hoy está a 30. 15 veces más del 2004 al 2013. ¿Cuál es el provecho? Todas se las llevan las empresas anglosajonas, básicamente Canadá, que nos trata con la punta del zapato. Ni visas tenemos. ¿Cuál es el beneficio que vengan aquí las mineras para tener 2,000 empleaditos? ¿Cuál es? Que no lo podemos hacer los mexicanos. ¿Cuál es la tecnología que se tiene para extraer una minería? Lo hacían los españoles en el siglo XIX, XVIII, XVII. No entiendo cuál es la genialidad tecnológica. Bueno, entonces aquí estamos hablando de un despojo y de un entreguismo deliberados. Ya no estamos hablando, nadie toca el tema de la plata, nadie lo está tocando. Y hoy nos puede servir la plata como gran reserva ante la gran debacle que está en el sistema financiero internacional y en la guerra de divisas que estamos viviendo. Bueno, entonces les decía, ya primer término modernidad, vemos que se está cayendo. Al revés, estamos viendo que hoy los grandes productores de petróleo están reestatizando. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Pues lo que es mío, pues quiero tener más y no lo voy a regalar a quien sea. Puede ser la mejor transnacional del mundo en tela de juicio. Obviamente sí lo pondría en el caso Repsol, que ha sido una empresa depredadora, no ha dejado ningún beneficio a Latinoamérica, la han expulsado prácticamente de todos lados del mundo. Ustedes saben, España no tiene petróleo ni gas, pero usa su transnacional precisamente pues para llevarse a quienes se dejan. Los acaba de sacar Estados Unidos del Golfo de México, la parte que le corresponde. Argentina los sacó y hay mi lista interminable para demostrarles todo lo contrario, que no ha sido benéfica para Latinoamérica.
Y todavía voy más lejos. Ustedes recordarán cuando ya no sé si fue la etapa, era presidente Calderón, o era, bueno, presidente ilegítimo, pero era presidente, en los términos los que se manejan. Yo creo que hasta él está arrepentido de haber sido presidente, ¿no? Después del genocidio. Sí, porque el estigma histórico se paga, él va a pagar esa cruda, me hablo de la del poder obviamente, la va a pagar pues hasta su muerte. Repudiado en Harvard, ahí lo tienen de investigación, no da clases, ahí lo tienen en un cubículo, y va a ser perseguido por todas las juventudes que están ligadas con nuestras juventudes en el mundo, una persona repudiada. Eso dice, bueno, para eso se llega a ser presidente. El costo es muy alto. Entonces, ustedes recordarán que hizo Repsol. Compran gas de Perú, la filial de Repsol en Perú, en 5,000 millones de dólares, y se la revenden a la filial que tienen en México para revendérsela a nosotros, los tontos mexicanos. Primero, como si no supiéramos comprar, como si no pudiéramos triangular y no supiéramos vender. Imagínense, así nos ven. La vendieron de 1,000 millones de dólares, o vuélvanse a agarrar de la silla. Conmigo se van a pasar agarrándose de la silla todo el día, a 20,000 millones de dólares. Digo, yo entiendo que le ganaste 20%, 10, 30, exagerando. De 5,000 a 20,000 millones de dólares, un diferencial de 15,000 millones de dólares. ¿Es posible esto? Esa es la famosa privatización a la gallega que queremos. Esto no sale, eso lo sabemos pocos, lo hemos, porque nos dedicamos a investigar, pero la opinión pública no lo sabe. Ustedes saben, la mayoría de la opinión ni han de saber que existe gas en Perú, etcétera. Bueno, entonces dicho esto, vean cómo el lenguaje es fundamental. Al revés, los países importantes del mundo han reestatizado. Ejemplo, Rusia. Rusia resucita entre los muertos gracias al alza del petróleo, que empieza en el 4, un año después de la invasión de Estados Unidos y Gran Bretaña, Irak, y otros tutti quanti, menores, por cierto, y ahí se ve el petróleo que andaba alrededor de $20, ha llegado a un pico de $150 el barril, hoy anda en los $100 el barril, oigan, 5 veces. Por eso México, a pesar de que ha bajado dramáticamente la producción, lo cual es cierto, sí, pero también exageró la extracción, le inyectaban nitrógeno en el pozo Cantarell para beneficiar a Estados Unidos y dándoles un precio regalado del petróleo. Es decir, hoy imagínense, si no hubiéramos extraído en forma frívola, dilapidando, hoy tendríamos mucho más petróleo, estaríamos vendiendo a $100 el barril y no a 20. Eso no se dice. ¿Dónde está ese debate? Y obviamente los que más o menos le colegimos a esta situación, pues estamos boicoteados en los medios. Ahí viene Jalife, aguas, ¿no? Ya nos ven hasta como monstruos, ¿no? Nos satanizan, nos anatemizan, nos exorcizan. ¿Por qué? Porque obviamente no quieren que se maneje ese discurso. No les conviene, esa es la realidad. Yo no lo tomo personal. Muchos de los que me anatemizan, ya sabes, recibí órdenes, recibí línea, tú eres mi brother, yo te quiero. Ahí nos vamos luego de drinks y no pasó nada. Pues lo entiendo, para eso están. Digo, pues qué pena, ¿no? Que le vendan su alma al diablo. Pues ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada. Entonces, ante esta situación yo creo que es fundamental entender por qué los países han estado reestatizando. Y tienen ustedes, y me voy a dedicar específicamente al caso de Brasil, porque es el que están dando hoy como ejemplo a seguir. Que curiosamente yo había dado esa idea, les voy a decir de cuenta, al famoso Graco, que lo asesoraba gratuitamente y lo primero que hizo con la reforma energética, pues me dio una patada en el trasero, como buen chucho, ¿no? Bueno, entonces, y nunca le cobré un quinto. A mí me mandaba ahí a su asistente, le decía, mira, es este tip, yo creo que hay que ver cuáles son los modelos a seguir, si vas a entregar todo, pues tranquilo, por lo menos entrega lo menos posible, etcétera, cosas así, ¿no? Racionales y no de vísceras. Entonces, tienen ustedes que Rusia reestatiza. China no tuvo ese problema porque nunca privatizó.
Aramco, que pertenece a Arabia Saudita, que es la principal aliada de Estados Unidos en materia energética, que obviamente está perdiendo ese estatuto ahorita ante la nueva dinámica de los energéticos, reestatizó. Y así me seguiría con 7 ejemplos, pero no me quiero detener nada más. Es decir, a lo que quiero llegar, el mundo está yendo a la reestatización. ¿Y saben dónde lo leí? Lo leí en The Financial Times, el portavoz del modelo neoliberal global. Es decir, no crean que lo leí en un periódico de Marte o algo así por el estilo. No, el Financial Times. Que el mundo va a la reestatización y cada día se desprivatiza. Entonces, ¿quiénes son los modernos? ¿Quienes lo están diciendo en México o no es que quienes lo están pregonando son los caducos y anacrónicos que no están en el... Por eso yo vean, esto lo pueden hacer, lo pueden privatizar, pero se les va a caer. La corriente histórica es tan fuerte que vamos a vivir con otro Lázaro Cárdenas que surja, otra segunda nacionalización. Me atrevo a decirlo. Es decir, ok, pueden ganar una batalla, pero no van a ganar la guerra. Pero por eso nos es importante que dejemos bien, porque esto le va a servir a la siguiente generación o a los que vengan 10 años quizás después, como punto de partida para recuperar lo que sus antecesores habían entregado y prácticamente regalado. Pero ahí tenemos el primer punto, pero les decía, por eso estamos en favor de un debate muy racional de ideas, y el título que estamos manejando para nuestro simposio es, se llama los energéticos, más o menos es así, los hidrocarburos de la industria, algo así se llama, y me gusta más el subtítulo, y le pusimos lo mejor para México. Es decir, nosotros vamos a debatir el modelo noruego de Statoil, el modelo ruso de Gazprom, el modelo chino de PetroChina, que si ustedes me preguntan de entrada les digo es el que más me gusta, el de Aramco, el modelo ese es de Arabia Saudita, el modelo de PDVSA de Venezuela, el modelo de Petrobras, nada más que la segunda fase porque hay 2 Petrobras. No es lo mismo el Petrobras 1 de Enrique Cardoso, que es obligado a entregar el 49% de las acciones, al modelo Petrobras 2 de Lula, que recupera gran parte de ese 49% que había entregado. Y que lo hace mediante una empresa que crea, una superempresa que se llama Petrosal, que precisamente es financiada con su banco de desarrollo que se llama Bondes, BNDES, el Banobras de México, el equivalente, que en México nada más sirvió para que comprara su casa Calderón, que por cierto todavía no paga el adeudo de 6 millones de pesos con la que compró su supuesta casa en Las Águilas. Y obviamente la parte accionaria privatizada, que esto no le gustó a los especuladores. De ahí que George Soros, el gran mega especulador vinculado a los célebres banqueros, los Rothschild, que el mismo Financial Times califica de banqueros esclavistas. Eso es Financial Times Dixit, para que vean cómo leo yo el Financial Times. Pues tengo que leer al vocero de la globalización, si no, ¿cómo me entero? Y saca 800 millones de dólares, gran parte de sus capitales de Brasil, y hoy lo tienen a Brasil, lo están atacando ferozmente, el mercado de Wall Street y la City, no le perdonan el haber diluido la parte accionaria del 49% que se cotiza en Wall Street, mediante esta creación de una superempresa arriba de Petrobras, que se llama Petrosal, porque descubrieron grandes yacimientos en la costa del Atlántico. Ellos están en bolsa. Y aquí le voy a dedicar también otro rubro a la bursatilización. Es decir, ¿qué significa bursatilización? ¿Qué significa privatización? Vean que es una cuestión lingüística. Porque si no, todos vamos a caer en la trampa de que la privatización en Estados Unidos es lo mismo que en México.
Y aquel día lo estaba hablando nada menos con el hijo de don Lázaro Cárdenas, con Cuauhtémoc. Lo estábamos hablando, precisamente preparando este simposio, ¿no? Pues yo abiertamente le dije, oye, mira, Cuauhtémoc, yo me llevo bien con él, independientemente de que también me llevo muy bien con Andrés Manuel. Uno no se puede meter en pleitos que ni son míos, ¿no? Así que yo, al revés, yo si puedo puentear entre ellos, lo haré. Los respeto a ambos, cada quien tiene su dinámica propia, su pretórica en este México moderno, ese sí moderno, y precisamente estábamos dialogando de ello y hablamos que la palabra privatización tiene otro significado en México y en Estados Unidos. En Estados Unidos la palabra privatización de los ciudadanos viene desde los padres fundadores, forma parte de su ideología. Es decir, el individualismo creado con estos peregrinos del Mayflower, que eran fundamentalistas puritanos, los cuáqueros, acuérdense. También tenemos que conocer la historia de nuestro vecino. Y ellos manejan la palabra privatización, pues sí, pero ahí tiene otro significado. Es como en México, campesino, y en Estados Unidos, farmer. ¿Ustedes han visto un farmer estadounidense? Llega en un avión privado. Es la potencia agrícola del mundo. La primera. Es una de las grandes. Nadie habla del poderío agrícola de Estados Unidos. Y eso que lo subvencionan. Llegan en aviones privados, a mí me ha tocado verlos. Y en México el campesino apenas se anda en burro. Pues sí, el campesino mexicano is not the American farmer, ¿no? Sí, pues son campesinos, sí, pero oye. Campesino, y eso que hizo la revolución del 1910, el pobre. No sabe para quién trabajó. Estaba mejor en 1910 que ahora. Bueno. Nosotros somos supeditados, ya ni maíz, ya ni huevos, ya ni blanquillos ponen las gallinas mexicanas. Vean el neoliberalismo a dónde nos ha llevado. Pues obviamente son las leyes de ese mercado que no nos han beneficiado. Y si ustedes hacen un estudio real del NAFTA, el famoso TLCAN, ha sido un desastre. Y no lo digo yo. En México nadie se ha atrevido, las universidades, obviamente les quitan los subsidios a las pobres universidades. ¿Quién va a ser el valiente que lo haga? Para empezar, ni le van a dar recursos para hacer la investigación. Vean cómo estamos secuestrados. A ver, ¿fue bueno o malo el TLCAN? Oye, yo no le voy a pedir a Loré de Mola o a Broso que me digan si fue bueno o malo el TLCAN. Ya me van a hacer de Televisa ya la Universidad Nacional. Es como la historia de Enrique Krause. Bueno, pues ya son vaciladas. Son telenovelas. Bueno, vamos a hablar estudios académicos en México que me demuestren fue bueno o fue benéfico o maléfico o maligno el TLCAN. Pues tenemos que recurrir a nuestros vecinos del norte para que nos digan que fue un desastre. Y ahí está el estudio del 2004, ni siquiera los voy a remontar. En el 2004, el National Bureau of Economic Research, se llama NB y les voy a decir quién es el conglomerado de los mejores economistas de Estados Unidos que dictaminan si hay o no recesión en Estados Unidos. Para que vean el calibre de quién hace el estudio. The National Bureau of Economic Research. Sacan un artículo, un estudio bien hecho y ponen, más o menos es el título, hoy ven que no ando bien con los, ponen más o menos, México, NAFTA, algo así, o NAFTA, 2 puntos, que es TLCAN, México less than stellar performance. ¿Qué quiere decir? TLCAN, México, un desempeño menos que estelar. No, mediocre. A Estados Unidos le benefició, y a Canadá, a nosotros, en absoluto. Es más, les voy a decir cuál fue el peor error. Bueno, y ahí van 2 graves errores. Tan no nos benefició, que acuérdense de aquel presidente que nos dijo que se iban a crear empleos, que por eso había que firmar el TLCAN. Lo que pasa es que en México no queremos recordar el pasado, y menos el pasado reciente. Nos gusta el siglo XIX, y andamos ahí en centros históricos, ¿no? Pero el pasado
inmediato como que no nos perturba, que era para crear empleos. Oigan, mandamos a más de 20 millones de mexicanos a Estados Unidos. ¿Cuál creación de empleos? Un tratado de libre comercio que es de bienes y servicios, incluido el producto de moda en ambas fronteras, pero no dejan el libre paso de personas. Y luego nos ponen incluso hasta un muro de la ignominia. Pues esa es la realidad. Entonces a nosotros no nos benefició y estoy citando al mayor conglomerado de economistas de Estados Unidos, se llama National Bureau of Economic Research. Entonces, hablando precisamente con Cuauhtémoc, pues no tiene el mismo significado la palabra privatización. En Estados Unidos, ustedes lo saben, hay una cultura bursátil. En Estados Unidos se mueve alrededor de 20 trillones de dólares en la bolsa. Los jovencitos están en secundaria y ya están jugando a la bolsa de valores. No estoy dando ideas buenas ni malas, nada más estoy haciendo una descripción. Están en la bolsa. Traen por la bolsa de valores. Es otra mentalidad. ¿Cuántos mexicanos estamos en la bolsa de valores? Bueno, yo no estoy por lo menos. ¿Cuántos? Fuera de los expresidentes y sus prestanombres. ¿A cuánto asiente el juego de la bolsa en México? No sé, yo la última vez que revisé las cifras andaba en 300 mil millones de dólares. No sé si anda en 500 mil ahora, no lo sé, no me lo tomen muy a pecho, pero no anda más allá, entre 3 y 500 mil, ¿ok? Es decir, la mitad de un trillón con 100 millones de habitantes. Estados Unidos, 300 millones de habitantes, 20 millones de dólares vale la bolsa neoyorquina. Bueno, toda la bolsa de Estados Unidos, la de futuros de Chicago, etc. ¿Se dan cuenta de la dimensión de la que estamos hablando? Es un país que está bursatilizado. Entonces ellos dicen, bursatilizo, así funciona bien, nos guste o no. Claro que a ellos les ha funcionado. Yo siempre me acuerdo, yo daba mucho el ejemplo del triángulo, que era maravilloso, hay que reconocerlo, que incluso el presidente socialista François Mitterrand, incluso Gorbachev, cuando llegan a Silicon Valley, ya saben, ahí en California, el centro tecnológico donde salen todas esas empresas maravillosas de la tecnología comunal, pues se enloquecieron cuando vieron aquello. Sí, pero ¿qué estaba detrás? ¿Por qué funcionaba? ¿Cómo puede ser que un dropper como Bill Gates, que por cierto anda por aquí, que fue mal estudiante, pues se haya vuelto uno de los hombres más ricos del mundo? ¿Cómo le hizo? Bueno, porque había una mecánica que no la tenemos en México. Primero que nada, era un triángulo perfecto. La universidad, la tecnología, la nueva tecnología, y luego una banca de inversiones que a los emprendedores los ayudaba a crear pues, un Hewlett Packard, un Apple. Entonces con $5,000 o $50,000, ya saben las hazañas que muchas veces nos muestran en película, pues era muy fácil hacerla. Aquí el pobre estudiante mexicano y se vuelve nini. ¿Qué hace? ¿Cuál banca de inversión si no tenemos banca nacional? Fue entregado el 92% en términos de capitalización de mercado. Es el único país del mundo que entregó su banca al 92%. ¿Alguien lo puede creer? Conste que sigo hablando del petróleo, Sí, yo no me he salido pero el petróleo, que no es nada más lo negro, está la banca de por medio. Si yo no veo la situación bancaria, cuidado con la bursatilización, te van a comer al día siguiente, te vas a hacer pedazos en Wall Street. ¿Qué bursatilizo? Entonces ahí tienen ustedes como un país que no tiene banca. ¿Cuál es parte del éxito de Brasil y de China? Parte de su gran éxito. Tienen banca nacional. De los 10 principales bancos del mundo, 6 son chinos. Todos están. Y 2 brasileños. Curioso, ¿no? Pues nosotros, ¿cuál banco? ¿Con banca Coppel? Bueno.
a la esquina, por favor, es de risa. Son bancos de pueblo, con todo el respeto para los pueblos. Prefiero al agiotista del pueblo, es más decente. Con eso no llega uno a la esquina. Digo, pues seamos sensatos. Vamos a hablar, además estamos hablando de una economía postindustrial. Estados Unidos ya es posttecnológica casi. Ya está en la nanotecnología, la robótica, el genoma. Y yo siempre doy el ejemplo de México, estamos en la enanotecnología. ¿Cuál tecnología no tenemos? ¿Creen que porque traen un iPhone ya están en la tecnología? No estás espiado, no te das cuenta, estás ya más espiado que nunca. Bueno, entonces ahí tienen ustedes una situación para que vean la cultura estadounidense. Bueno, yo siempre daba el ejemplo, no me hagan mucho caso si me equivoco un poco en las cifras. No recuerdo si Estados Unidos tenía 8,000 o 4,000 bancos. Da igual, no crean que es mucha la diferencia. Bueno, imagínense tener 8,000 bancos. Ahí con $3 millones en San Antonio, tengo hasta amigos que abrían su banco. En México, ¿cuántos bancos mexicanos tenemos? Y se los comen. Ustedes saben que ahorita hay un grave problema en México. Banca Santander, lo digo con mucha responsabilidad, y obviamente vuelvo a citar al portavoz del modelo neoliberal global, Financial Times. Ya pronosticó la quiebra de Banca Santander. Así que los que tienen sus cuentas ahí, ya saben, débanles los que puedan, pero no tengan sus cuentas ahí. Además los vamos a rescatar, así que nos pagamos con nosotros mismos, no se preocupen. Va a venir el Fobaproa 2 con Banca Santander. A lo que voy, Banca Santander al borde de la quiebra. Con BBVA, que anda pésima España, ¿qué va a suceder? Pues imagínense si no tienes un sistema bancario, ahorita urge crear banca mexicana, urge. Tenemos que crearla, pues si no imagínense nuestro sistema de crédito. Entre los dos tienen el 36% de los activos del país. Y si le suman Banamex, que ahorita se llama Citigroup, entonces le estaba diciendo Santander y Bancomer BBVA, 36% de los activos nacionales. Le dice fácil. ¿Y qué pasa si se me caen? Y eso que vendieron a mano armada literalmente gran parte de los activos que tenían en México, porque en México sí ganan, es un negociazo. Es donde más ganan los bancos que están quebrados en el G7, donde más ganan es en México y en Brasil también. Entonces, les estoy diciendo que también tenemos que pensar, bueno, ¿cuál es el éxito de los BRICS y cuál es gran parte del éxito de Brasil y de China? Pues que tienen banca nacional y tienen bancas de desarrollo de primer nivel. Imagínense en México el Banrobas o Banobras sirve para darle crédito a un presidente para que compre su casa y no lo paga. Es grave lo que les estoy diciendo, es decir, no hay seriedad en nuestro manejo. Entonces ahí tienen ustedes, entonces cuando se habla de bursatilizar, en Estados Unidos forma parte de su modus operandi. Y esto precisamente lo estaba hablando con Cuauhtémoc y decíamos, ahí en la mesa, donde estaba precisamente con nosotros Javier Jiménez Espriu, que usted sabe, él fue el segundo de Pemex, fue el segundo de la UNAM, es una gente que conoce el tema, y un amigo común a los tres que es Israel de la Cruz, que es un gran político oaxaqueño, y precisamente veíamos que en Estados Unidos privatizar forma parte de consubstancial modelo. Y vean qué interesante es, en Estados Unidos, con del 1 al 5% del control bursátil, se tiene el manejo de esa empresa. No necesitan controlar el 51%. Ahí está el ejemplo de Warren Buffett con Berkshire Hathaway, que es una gran empresa, un conglomerado, maneja Coca-Cola, maneja infinidad de firmas. Sí, pero con solamente 5%. ¿Por qué? Porque la cultura del estadounidense está volcada en la bolsa de valores. Es una forma de financiarse. Ahora, pero además, las grandes empresas, y esto sí es más fino, que ahí se los estaba comentando en la mesa, porque yo me dedico a eso, no es porque sepa más, me dedico a eso. Cuando ven ustedes las grandes empresas, sobre todo las que están coligadas al complejo militar, que hoy se diría el complejo militar tecnoindustrial, las grandes,
póngale de las que vienen, las primeras 500 que vienen en la revista Fortune, tienen ustedes, vamos a poner las primeras 20, no me quiero meter en mayores Honduras, de Estados Unidos. Si ustedes ven bien el Consejo de Administración, se da una bidireccionalidad entre el gobierno y las empresas, porque resulta que las empresas son el mejor medio de instrumento para los países. No es lo mismo que entre el Pentágono a que entre una firma que controle el Pentágono. No sé si me estoy explicando. Y esas son las grandes transnacionales tipo General Electric, tipo Raytheon, tipo Boeing. Y ustedes creen que le están comprando a Boeing, sí, pero detrás de Boeing, de Raytheon y General Electric está el Pentágono. ¿Y eso en qué se ve? Pues muy sencillo, en esa bidireccionalidad. Ustedes van a encontrar que en el Consejo de Administración tiene nada menos que a un general retirado, a un almirante retirado, a un exsecretario de la Defensa, es decir, la creminata del gobierno, que van y se cambian a puestos, como lo hace el Grupo Carlyle. El Grupo Carlyle pues, es de la familia Bush. Y ahí están varios, está el ex primer ministro de Inglaterra, John Major, está Frank Carlucci, que estuvo en la CIA, etcétera, etcétera. Y ustedes van, eso se da mucho en Estados Unidos, funciona, y tan les funcionó que ganaron 2 guerras mundiales en el siglo XX, ganaron la Guerra Fría y fueron la superpotencia, por lo menos unipolar, del 1991 hasta que se empantanan en Irak y en Afganistán. Es decir, a ellos sí les funciona ese modelo, nos guste o no. Ahora, que está en crisis, bueno, tienen que repensar cómo le van a hacer. Pues tenemos que reconocerlo. Desde que padres fundadores de Inglaterra llegan a Mayflower hasta la fecha, les ha funcionado. Y ese es su modelo, esa es la privatización estadounidense. Sí funciona y hay que reconocer, funcionó muy bien. Y si medio funciona y anda mal, bueno, sigue siendo la segunda o la tercera potencia económica mundial. Bueno, ¿y México qué? Veamos las privatizaciones, ¿qué son? No me voy a meter en Honduras porque por lo menos 2 de los 10 son amigos míos y no quiero salirle. Pero ustedes ya se imaginarán los nombres. Se han privatizado, Bueno, ¿qué tipo de privatización vemos en México? La mayor parte son familiares. Son familiares. Y aun cuando crean conglomerados, todos son familiares. Es decir, son privatizaciones medievales, no son modernas. ¿Cómo vamos a privatizar Pemex? ¿A lo medieval o a lo como lo hacen los estadounidenses? Pues yo no lo sé. ¿Quién le van a dar? Bueno, deduzco que si no tenemos ninguna empresa mexicana de las privatizadoras, de las 20 primeras que saca Expansión, que pertenece al grupo CNN, no tiene la tecnología, que además no crean que es gran tecnología, la de explorar petróleo, lo hacen los brasileños. Los brasileños aceptan que nosotros les enseñamos desde Pemex. Desde Pemex la sacaron de la jugada desde hace 20 años, desde el Instituto Mexicano del Petróleo, que literalmente lo han ido matando a fuego lento. Pero Brasil lo hace y lo hace muy bien. No crean que es una tecnología de punta como ir a la exploración espacial o la ciberseguridad. Se llama tecnología madura. Es más, yo invité, y creo que va a venir ahora, a uno de los grandes ingenieros de Brasil, de Petrobras, Siqueira se llama, lo invité hace, no me hagan mucho caso, yo ya perdí la noción del tiempo, hace 3 o 4 años, y precisamente él comentaba que, le pregunté en corto, ¿no? Eso no lo dijo en sus, él decía, si nuestro modelo es Pemex, nosotros le aprendimos a Pemex, la gran potencia que hoy es Petrobras, Y yo en corto le pregunté, oye, ¿cuánto tiempo toma aprender a perforar en aguas profundas? Obviamente teniendo los aparatos, comprando. ¿Cuánto tiempo? Dice 2 años. Oigan, pues enséñale 2 años a los ingenieros mexicanos. En lugar de tener universidades patito, que abundan, pues pongan ahí institutos para formar ingenieros, o ¿cómo se llaman? Técnicos en 2 años. O exageremos, vamos a ponerle 5 años. ¿No vale la pena? Si es que nos va a tomar, porque ellos mismos lo dicen, vamos a empezar la exploración y esto dura quizás de 10 a 20 años.
Pero ahí la idea es bursatilizar. Porque, y eso es lo que ha hecho Brasil, y sí es cierto, si ellos, los chinos, los rusos, los noruegos, los brasileños sí han bursatilizado. Pero no es la bursatilización a la mexicana. La bursatilización a la mexicana es sin banca nacional. La bursatilización de ellos es con banca nacional y controlan muy bien sus acciones petroleras. ¿Qué va a pasar el día después que nosotros bursatilicemos? Yo les doy el escenario. Al de un movimiento en bolsa y se los deglute Wall Street. Al día siguiente, les dan un bajonazo de aquellos, ¿no? Y al día siguiente ahí tienen ustedes las acciones, las controlan desde Wall Street. ¿Con qué nosotros podemos frenar un movimiento especulativo desde Wall Street? Con nada. Nada más un banco, JP Morgan, un banco, vean, uno, maneja el equipo con capital especulativo que se llaman hedge funds o derivados financieros, maneja el equivalente de todo el Producto Interno Bruto del mundo. ¿Escucharon bien? Pues ¿qué le va a durar Pemex al día siguiente, por favor? Se lo tragan, es darwiniano. Eso se llama bursatilizar. Ahora, si ustedes me dicen, oye, yo no estaría en contra. Si me dicen, vamos a bursatilizar al estilo chino, adelante, era empresa del mundo y se cotiza en bolsa. Sí, pero es estatal, hay banco estatal, tienen mecanismos de control y obviamente nadie en Wall Street se atreve a una jugada especulativa, pues así le va a ir. Los hacen pedazos, porque también se da el movimiento inverso. ¿Quieres jugar con el grande? Te aplastan. Y China, que tiene 3.5 millones de dólares de reservas de divisas, yo quiero ver, como dirían los españoles, quién es el guapo que se atreva a pegarle a Petróleo. No sé si me estoy explicando. ¿Nosotros con qué? ¿Cuáles son nuestros resguardos inmunológicos, vamos a ponerlo así, para impedir un ataque de Wall Street? Al día siguiente se lo llevan. Ahora, si ustedes me dicen, voy a crear una banca nacional, voy a usar manobras de resguardo con un capital tipo, bueno, Bondes, la última vez que lo vi tiene un capital bárbaro, tiene más que el Banco Interamericano de Desarrollo. China tiene 10 veces más que el Fondo Monetario Internacional en reservas. Pues ellos sí se pueden dar ese lujo y lo saben hacer. Pues no me voy a entregar, es como decirle me voy y me entrego al verdugo. Además el verdugo te va a decir, oye, si yo no te invité, no, pues yo quiero que me decapites. Así estamos en México. Oye, ni estás condenado a muerte, ni te han sentenciado, y vas con el verdugo y le dices, por favor, córtame la cabeza. Y eso es lo que estoy viendo cuando me hablan de bursatilización. Y todo para que se lleve comisión alguno de los gobernantes que ya están, obviamente, no puedo decir cosas que sé, que ya están coludidos con las empresas transnacionales, donde ya tienen sus porcentajes. Y estoy hablando very high. Para no meter, así si me la piden, ahí van a tener traducción. Bueno, pero very high, ya están. Pues nada más vean quiénes nos gobiernan y ustedes van a sacar las conclusiones. No necesito dar ejemplos. ¿Qué van a hacer con esa gran riqueza petrolera? Entonces, si ustedes ven, yo no estoy en contra de una bursatilización, pero que sea en esas condiciones que las hace PetroChina, que las de acá va a rehacer de nueva cuenta Brasil, segunda fase Petrobras con Petrosal. Y luego nos vamos, bueno, y la privatización, bueno, si la hiciéramos en Estados Unidos tampoco estaría yo en contra. Así funciona ese país. Bueno, voy más lejos. Si me dicen privatizarías a la brasileña con empresarios brasileños, yo sí me arriesgo. Fíjense, ¿a dónde iría? Porque sé que el empresario brasileño es nacional y quiere la gloria de su país. Desgraciadamente, I cannot say the same. No puedo decir lo mismo de nuestros empresarios. Vean Roberto Hernández, el clásico ejemplo. No tengo nada personal contra él. Vendía naranjas en Tuxpan, nada más estoy dando rápido su breve currículum. Vendía naranjas, ¿me escucharon bien? En Tuxpan. Íntimo de los reyes Heroles, por cierto. Bueno, del papá y de los dos hijos.
Por eso se daban los premios en Banamex y todo, ¿no? Creen que aquí no sabemos nada, ¿no? No nos damos cuenta. Luego se vuelve cazabolsero, que es la frase, yo tengo un cuñado que es banquero, créame que bueno, él me pasa tips. Y es neoliberal, imagínense cómo nos aguantamos, ¿no? Sí, pero cuando quiere un tip, dando, te doy un tip, me das otro tip, si no, nada. Bueno, pues nos contamos cosas, ¿no? Y precisamente que el cazabolsero en México tiene pésima fama, porque no es banquero, no es el gran banquero de inversión. Es un vulgar coyote que vende y compra acciones. Y les llaman trader y broker. Son coyotes, no anden ahí con cuentos. Bueno, punto. Lo que trader y que broker y las arañas. Ellos inventan títulos, ¿no? Y más si estudiaron el ITAM, bueno, peor aún. Bueno, entonces, para no hacerles el cuento largo, de cazabolsero, él quería Telmex. Y ahí viene el pleito con Slim, esa es la realidad. Y le dan Banamex. Obviamente Slim, Telmex se vuelve lo que es hoy, América Móvil, y en manos de Roberto Hernández López, creo que se llama, Ramírez, Roberto Hernández Ramírez. ¿Qué pasa con Pues la quebró. ¿Y qué pasa? Lo rescatamos en el Fobaproa, conste, esa es la privatización en México. No es el ejemplo de Telmex es malo que lo están dando, no es porque yo quiera defender Slim. Ustedes si me preguntan, no voy a criticarlo a él en lo personal porque es mi paisano y lo conozco. Pero sí critico el concepto. Si ustedes hagan Jalife, ¿estás en contra de los monopolios? Sí. Deduzcan ustedes qué estoy diciendo. En cualquier monopolio. Y ya, apliquen ustedes esto a todo, a cualquier empresa que sea. ¿Sí me explico? Pero no me pidan una crítica directa, que no la voy a hacer, pero sí la hago conceptualmente. Estoy en contra de los monopolios. Punto. Y ahí sale lo demás. Tenemos la segunda parte, que es, lo rescatamos con el Fobaproa, es decir, el señor quebró, que es el Fobaproa, que le tienen que cambiar hasta de nombre, el IPAP. Conste que sigo hablando del petróleo, y del gas, porque les estoy diciendo cuál va a ser la ruta trágica que vamos a sufrir the day after, que esto es el día después que se privatice. Les estoy dando qué va a pasar. Y si ya lo vivimos, si no crean que es algo nuevo, nada más le cae banco, le van a poner petróleo. Bueno, se le rescata al señor con su banco. Luego ya rescatado, ¿qué quiere decir rescatado? Con dinero ciudadano. ¿Qué sucede? ¿Ustedes creen que lo pagó? Nunca lo pagó. Su adeudo. Nunca lo pagó. Porque era amigo de Zedillo. Incluso la casa, éramos vecinos. Zedillo vivía en la calle de Agua, que estaba a nombre de Roberto Hernández. Desgraciadamente en México arriba, todos nos conocemos, sobre todo que unos estuvimos siempre arriba y otros vienen de abajo. Y esa es la gran diferencia. Entonces todos nos conocemos. Sabemos cómo empezamos, ya sabemos hasta cómo vamos a acabar. Entonces, y llega el momento de vender Banamex, lo ve 12.500 millones de dólares, más o menos. No paga impuestos, lo vende a través del piso de remates de la bolsa, no paga impuestos. ¿Y ustedes creen que devolvió el adeudo? Jamás, no lo devolvió. ¿Cuál es el beneficio para un país como México haber privatizado? Y olvídense el nombre de Roberto Hernández, porque realmente no es personal. Ellos creen que es algo personal. No, créanme que no. Se llamara Kamel Nasif, diría lo mismo. Entonces, ¿cuál fue el beneficio para México? ¿Qué obtuvimos? Nada. Pues ahí tienen ustedes el síndrome Banamex. Y les voy a decir algo más grave. Yo me acuerdo, hasta firmé un desplegado con Marcelo Ebrard, antes de que fuera jefe de gobierno. Le rogábamos, porque hay una colección histórica, creo que se llama el Museo Iturbide, ahí me corriges, Oscar, creo que es el Museo Iturbide, que está en el centro histórico, en calle Madero, si no me equivoco.
Hay una colección que vale $100 millones, migajas. Bueno, mucho para mí y para ustedes. Pero a esos niveles estamos de 12.500, 100 millones, no es nada. Oye, si ni pagaste impuestos, te rescatamos. Que vale alrededor de 100 millones de dólares, una colección preciosa del siglo, no me hagan caso, 18, eso les tengo que preguntar a mi amigo Guillermo de Teresa, él sabe mucho de esos temas. Pero sí firmé, y ahí estábamos Marcelo, yo y otros, ahí todavía disque nacionalistas mexicanos, para preservar el patrimonio. ¿A qué le sirve a Citigroup tener las joyas arquitectónicas o pictóricas del siglo XVIII, XIX de México, por favor? ¿Por qué le sirve? Ya así, como un acto benévolo, ahí va, les doy la obra del museo. ¿Creen que la dio? No. Bueno, ¿para qué sirve una gente así al país? Esos empresarios no son, primero no es empresario, un empresario es el que emprende. Y nosotros tenemos que crear empresarios, que emprendan, pero a su cuenta y riesgo, no parásitos empresarios, ni prestanombres de presidentes. Esa es la privatización que hemos vivido en México. Ahora, les doy, no sé si buena o mala noticia. La privatización en México va a ser una no privatización, se escribe con X, viene de foráneo. No puede ser interna porque no tienen la tecnología. Y los únicos que tienen la tecnología son los foráneos, léase las grandes transnacionales anglosajonas, nos guste o no, porque ellos sí la tienen. Bueno. Quiero ser benévolo para que vean que no estamos en plan obstruccionista. Vamos a crear asociaciones con ellos el tiempo que aprendamos nosotros a explorar. No quiero irme al dato de Petrobras de mi amigo Siqueira, el ingeniero Siqueira. Me voy a ir a los 5 años, voy a duplicar. Ok, nos asociamos, pero con transferencia de tecnología. Hoy en el mundo, dadas las circunstancias nuevas del orden multipolar, nadie compra sin transferencia de tecnología. El único país que está comprando sin tecnología es México. ¿Qué significa transferencia de tecnología? Les voy a dar el ejemplo de Rusia y Francia, o de Brasil y Francia, que es lo mismo. Te voy a comprar 5 helicópteros, el contrato va a ser de 100. Los primeros 5 helicópteros te los compro tal cual. Me dices, vale tanto. Ok. Inventemos, $50 millones. Pero a partir del 5º, para llegar a los 100, nos vamos mita y mita, porque los otros 10 me vas a enseñar la tecnología. Es decir, ¿cómo haces tú ese helicóptero que yo no puedo hacer? Entonces ya van 15. Y a partir de los otros, ¿qué te parece si yo los hago? ¿Queda claro? Entonces, vamos a diluir el entreguismo absoluto que viene y vamos a darles ideas, incluso a los que están del otro borde, que quizás no sepan, los vamos a ilustrar. Ok, no hay manera de eludir porque ya es la geopolítica. Ya Estados Unidos digo, me entregas o me entregas y es mío el Golfo de México entero. Bueno, está bien. Vamos a ser inteligentes. Dame transferencia, bueno, déjeme soñar un poco, ¿no? Vamos a soñar un poco. Transferencia de tecnología, ¿está bien? Porque ¿cuáles son? Vean, hoy los 2 rubros, créanme que yo me he dedicado mucho a ver, bueno, ¿cuáles son los argumentos de Estados Unidos para decirme que tengo que privatizar? Consta en el sentido gringo, no privatizar a la mexicana. Que esa no la podríamos hacer porque nadie tiene quien Bimbo tiene la tecnología, pues no, ni sabe hacer panes, por favor. Bueno, ¿quién la tiene? Nadie. Seamos realistas. Entonces, ¿con qué nos salen? Tienes 2 graves defectos, con todos los defectos de México, ya saben que se echan en la cara. Uno, no tienes tecnología, ya entendimos, ya les di el antídoto. Uno, aguantarnos 2 años o 5 años. Y voy a tener expertos en la exploración profunda. Y quizás en el Inter me creo de banca nacional, bursatilizo y van a ver cómo llueve el dinero en México. Pero inclusive, aún sin hacer eso, créanme
que a México van a venir a hacernos cola para llevarse petróleo, gas y todo, porque no hay en el mundo, está agotado. Hoy el petróleo no convencional es el que se anda buscando, lo andan buscando en el Ártico, en la Antártida, en todo, ya porque el petróleo convencional, que es de fácil asequibilidad, como se le dice, pues se agotó, nos los gastamos en un siglo, es la realidad. Por eso está a $100 el barril. Entonces ahí tienen ustedes, primer argumento, ya lo derrumbamos, de tajo. Mira que me convenzan, y que conste que soy benévolo, ya les acepté incluso, ok, pero dame transferencia de tecnología. Eso sí. Sería un crimen si nosotros privatizamos sin transferencia de tecnología. Oigan lo que les estoy diciendo. Segundo, es que no tienes dinero, porque está quebrada Pemex, tienes un sindicato inflado. Bueno, ¿y quién le va a ganar las elecciones al PRI si acaban con ese sindicato? Se acaban con el sindicato los maestros, se acaban de Pemex, ¿eh? Oiga, pues hoy se está suicidando. Vean, estoy salvando al PRI para que no se suicide. Le estoy dando tips a nuestros amigos del PRI para que no se suicide. ¿Quién te va a vigilar las casillas? ¿Están pensando en eso? Bueno, a lo que quiero llegar, porque siempre nos echen cara, es una empresa ineficiente, todo lo que ya sabemos. Bueno. La cuestión del dinero. Y obviamente nosotros aportar el dinero, la banca anglosajona, sobre todo. Antes la banca española, pero ya no va a aportar dinero, está quebrada. Digo, sería el colmo que va a Santander, entre a una licitación, pues está en la insolvencia. Bueno, eso ya no sería suicidio, ya peor que un suicidio es una soberana estupidez. Para mí una estupidez es peor que un suicidio, por eso es un suicidio mental, ignominioso además. Entonces, esos dos se les cae de tajo, esos dos argumentos. Bueno, todo esto ya les hice el recuento para que vean que cómo el léxico es fundamental y ya abordo la parte final, ya para concluir y pasar a preguntas y respuestas, si es que las van a ver. Pues sucede ahora que Estados Unidos, con la derrota que tuvo en Irak y en Afganistán, ya no quiere ser dependiente del petróleo del Medio Oriente, y obviamente le está saliendo muy caro. Y fíjense, lo digo con humildad y rigor, en su momento siempre comenté que la guerra de Irak llevaba de trasfondo el shifting, que es decir, el giro, la traslación del petróleo al gas, por dos consideraciones. Estados Unidos no le quiere entrar a la cuestión ambiental por una sencilla razón. Primero que nada porque está en verdadera insolvencia. Eso no sale mucho, pero realmente Estados Unidos debe mucho más allá de lo que se dice. Ellos manejan que deben el 50% de su PIB como deuda. La realidad es que es mucho mayor. Es impagable la deuda de Estados Unidos. Hacen trucos contables. Está más allá del 500%. Auméntenle un 0 al 50% que maneja. Y esto lo dice, que ahí va, desde adentro, nada menos que el gran economista Lawrence Kotlikoff, doble F al final, dos Ks, Kotlikoff, que es un gran economista de la Boston University, que le pide un estudio nada menos que la Reserva Federal de San Luis. Ustedes saben que la Reserva Federal de Estados Unidos tiene 12 ramas. Ahí vemos unos que somos un poco sarcásticos, decimos que son 13, porque le agregamos a Banjico, que realmente casi forma parte de la Reserva. Cárcel obedece lo que le diga Estados Unidos. Es decir, no tenemos un banco central mexicano, es un banco central que le sirve a los Estados Unidos. Es decir, ¿cómo podemos tener 100 y pico, ya ni sé cuánto hablan de reservas? Bueno, ¿y para qué las quieres ahí? Bueno, pues eso no le sirve a nosotros, le sirve para sostener al dólar. El modelo neoliberal. ¿Para qué queremos tantas reservas? Estados Unidos no tiene las mismas reservas que nosotros, ¿saben por qué? Pues ellos imprimen billetes, ellos son los dueños del juego. Aquí estudio de los chinos, le hablan del bono hegemónico, cómo Estados Unidos solo con el manejo del dólar gana alrededor del 10% del Producto Interno Bruto del mundo. Sí, bueno,
que los chinos ganen la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y luego hablamos. Entonces ahí tienen ustedes una situación que es fundamental, donde ellos deben todo en Estados Unidos. Entonces, y son los que van a prestar y hacer y deshacer. Bueno, a mí verdaderamente me llama todo esto la atención, porque lo que estamos viendo es que, si ustedes ven ahorita, volvemos a hacer el seguimiento, la cuestión tecnológica es muy fácil ver, la segunda, la del dinero también, y luego esto de la contaminación. Estados Unidos, les decía de Loris Kotlikov, que comentaba que Estados Unidos pues está en quiebra técnica. Conste, estudio hecho para la Federal Reserve de San Luis. Lo que pasa en Estados Unidos hay que saber leer los informes. Obviamente, uno cuando empieza, ya uno con el aprendizaje y la lectura de varios años, pues lo va viendo. En Estados Unidos, de las 12 o 13, como le quieran llamar, filtran muchas de sus cosas a través de una. Por ejemplo, la Federal Reserve de Atlanta no acepta la inflación que maneja el país. Sotto voce o filtran que la inflación de Estados Unidos está más alta. No es el 8 o el 9 que andan manejando. Pero hay que saber leer y buscar precisamente las cifras que van abundando cada una de estas ramas de la Reserva Federal. Entonces, llegamos a la situación de que Estados Unidos, con esa deuda, pues ¿cómo le va a entrar al protocolo de Kioto, que no ha ratificado el Senado, que les va a costar alrededor de 5 millones de dólares, 5 trillones, si no los tiene? Entonces ellos hábilmente, porque tienen la tecnología y la tienen, en eso hay que reconocerlo, pues ellos levantan la puja tecnológica para precisamente beneficiarse. Y ahorita han hecho dos cosas que hay que reconocer, son importantes, que si son reales pueden cambiar dramáticamente incluso la geopolítica del mundo. Bueno, la primera es el gas licuado. Ya saben ustedes, el gas es gas, aunque dicen que en Pemex el gas no fue gas, yo ni entiendo, ¿no? No sabemos hasta qué gas fue, ¿no? No me voy a meter esas discusiones bizantinas. A lo que quiero llegar es que el gas, como gas, muchas veces, la mayor parte de las veces se manda por gasoductos. Hoy Estados Unidos tiene una tecnología en ese sentido de punta, que pocos países la tienen, es de licuarlo. Entonces se licua y se transporta por barcos. Que precisamente, lo digo con humildad y rigor, estando en Tarija, en Bolivia, que me fui a dar un curso en nombre de la UNAM, estando ahí, fíjense las casualidades, ¿no? Que es un gran productor de gas. Había el proyecto de hacer un gasoducto pasando por Chile y de Chile mandarlo en gas licuado a Puerto Manzanillo y de Puerto Manzanillo mandarlo a California. Es decir, quizás hubiera sido uno de los grandes abastecedores de la costa del Pacífico de Estados Unidos. En la época de Fox me acuerdo perfecto. Les voy a decir por qué me acuerdo, por la frase que dijo Fox. Entonces, obviamente, yo estando ahí, yo escribo del proyecto, pues obviamente aquí era un secreto casi de Estado, no lo era ni en Chile, ni en Bolivia, ni en Perú. Pues se enteraron y se cayó el proyecto, porque era un proyecto para Marta Sagún, más que para el país, ¿no? Y se cae y les di muy refinado Fox a los bolivianos, pues que se coman su gas, literal, ¿eh? Fíjense, un presidente hablando en esos terminajos. Bueno, a lo que quiero llegar, se les cayó el proyecto, esa es la realidad. Entonces, seguramente habían ahí grandes negocios, como siempre. Y luego los trata de resarcir precisamente Calderón con esta venta del gas peruano, que nos los venden 3 veces más caro. Entonces ahí tienen ustedes un ejemplo de esta tecnología. Estados Unidos ya se está cambiando al gas para ya depender prácticamente de nada del petróleo del Medio Oriente, donde además pues la zona es inestable, etcétera, etcétera. Hoy, por ejemplo, Arabia Saudita le vende más petróleo a China que a Estados Unidos. Irán, no se diga, su primer comprador de petróleo es Arabia Saudita. China. Pues acuérdense ustedes que India son deficitarios en energéticos.
Entonces, ahí estamos viendo cómo Estados Unidos se va moviendo hacia el gas y viene ahorita la última tecnología que están usando que se llama el fracking, se escribe F-R-A-C-K-I-N-G, fracking, que viene la palabra fracturación, es decir, están buscando gas a más de 4,000 metros de profundidad, perforan con grandes cantidades de agua. Aquí el problema es, como muchos preguntan, ¿cómo le va a entrar México, sobre todo en las zonas desérticas del noreste, si lo que menos hay agua? No te preocupes, te lo van a vender muy caro los gringos. Por supuesto, ellos tienen todo cerrado el negocio. Y esa tecnología nada más la tienen ellos, la del fracking. En el Scientific American, que es una revista de divulgación científica, le han echado la culpa que ha tenido mucho que ver como factor incidente en los terremotos. Pero eso, ¿quién le va a hacer caso a eso? Nadie. Bueno, entonces, hacen la fracturación de rocas muy profundas a 4,000 metros, debajo de las cuales de las rocas están gas natural asociado al petróleo. Y obviamente lo sacan con un pipeline, con un extractor tipo pipa, lo extraen y ahí tienen ustedes el famoso gas, que parece ser ha sido la locura. Entonces yo les doy las dos cosas. Yo realmente no soy geólogo, no lo sé. Yo leo a los geólogos, hay unos muy serios, otros que no lo son. Y a mí me recuerda un poco el debate del pico del petróleo en la década de los 90, donde unos decían que hay hay petróleo abundante. Ustedes saben que las grandes empresas petroleras gastan mucho dinero, son inmensamente ricas. De las 10 primeras de Estados Unidos, varias de ellas están en lugares. Son inmensamente ricas y gastan fortunas en publicidad, compran conciencias, amanuenses, plumeros, lo que quieran, comentaristas, payasos, de todo. Bueno, entonces y obviamente pues el peso de ellos es muy fuerte, pero yo recuerdo, fíjense por las situaciones del destino, que leí ese artículo de Scientific American donde decían, no es cierto, ya llegamos al pico del petróleo y vamos a empezar al inicio de su depleción, con C, se maneja como su agotamiento químico, de tanto uso pues se acaba la materia prima. Entonces yo realmente no entiendo de eso. Resulta que mi esposa, que es decoradora, fíjense anecdotitas de esas raras, le estaba decorando su casa al director de la empresa Total en México. Además ella habla muy bien francés, entonces le estaba decorando. Entonces le dije, oye, preséntame al director de Total, y me lo presentó, para que vean que sirven para algo. Bueno, ya me lo presentó. No, dicho cariñosamente, más en el caso de mi esposa, me ha servido 22 años. Bueno, ya me lo presentó con la esposa de él, muy inteligente, senado. Entonces me dice, mira, te invito al Champs-Élysées, cuando todavía era el Champs-Élysées frente a la embajada gringa, y ahí te voy a explicar todo lo del pico. Y me lo dijo, textual. Es real el artículo, son muy serios, que me acuerdo quiénes lo hicieron, uno de ellos era, y el otro, la RER. Son geólogos de la industria petrolera. Y dice, sí hay pico del petróleo. ¿Ustedes leían en ese momento? Bueno, Cedillo le entró al debate, hágame el favor. Telles, Quenzler le entró al debate el pico del petróleo, le entró al debate Reyes Herol. Y yo, obviamente con esos datos que tuve y mi intuición, pues le voy al pico del petróleo. Vean ustedes en retrospectiva, los que le apostamos al pico del petróleo tuvimos razón histórica. Y aquí nos decían que no era cierto. Vean toda la desinformación, que esto es parte también del juego que viene con la privatización tangencial. No lo van a hacer de frente, lo van a hacer en manera tangencial, como ya lo empezaron a hacer, es decir, no se preocupen de ello. Entonces, lo último, ahora ya se van sobre todo, ya no van a esperar que, incluso López Obrador ha hablado que se van sobre el mínimo, sobre el 60% de la renta petrolera. Por eso muchos hablan, incluso hablando off the record, que la manera de resarcir ese faltante va a ser a través del IVA a medicinas y alimentos en un 22%. Así que prepárense para lo que viene. Ese fue el debate del pico del petróleo. Y ahorita ese es también, ya se ha dado el debate. Igual, como le llaman en inglés, el mainstream media, es decir, los multimedia poderosísimos están controlados en Estados Unidos,
por estas grandes empresas hoy gaseras y el gobierno que les algo al proyecto, dice, vamos a hacer una revolución energética. La nueva revolución del siglo XXI es el gas de esquisto, así se escribe, esquisto, como si fuera exquisito, esquisto, que es el gas Shell, el Shell gas. Y Estados Unidos tiene la tecnología con el fracking, nadie habla de los terremotos, nadie habla de la contaminación, y Estados Unidos va a entrar a la independencia energética. Ese es el nuevo discurso. Y al ser nosotros independientes energéticamente, pues va a ser la gran bonanza y Estados Unidos regresa al primer sitio mundial como gran potencia hegemónica. Fíjense qué interesante. Y ahí viene la parte también. El gas, si ustedes lo ven las cotizaciones, yo me dedico a ese tema, no crean que ando especulando. Ese es mi tema, lo tengo que seguir. En Japón anda no me hagan mucho caso, entre 15 y 18 el BTU que se llama British Unit, así se mide. Vale el equivalente, no es un barril obviamente, pero el equivalente como se vende el gas, vale entre 15 y 18 dólares. En Europa entra entre 12 y 15. Adivinen en cuánto está en Estados Unidos. 3 dólares. Pues imagínense para la industria, para el país, es un regalo. Pero ¿cómo pueden sostener eso? Y toda la banca de inversiones metiéndole dinero, el gobierno dice, ya vieron, ya estamos en el auge. Ese es todo. Les estoy hablando de lecturas que yo he hecho al respecto, le he dedicado varios artículos en la jornada al respecto, aquellos que se interesen del tema lo pueden buscar ahí, el gas esquisto, Shell gas, la revolución, ahí viene toda la bibliografía. Yo soy de la escuela dialéctica, es decir, doy la tesis, pero también doy la antítesis. Sí, pero también tengo mi corazoncito y también pienso y me cargo sobre uno con el otro, así como me cargué con el pico del petróleo. Y de repente leo por ahí un artículo contrario, antitético, vamos a ponerle así, de un centro de pensamiento europeo con sede en Bruselas que se llama De Defensa, que dice todo lo contrario. Dice, es una burbuja, esto es un cuento chino, no se sostiene. Y curiosamente, uno de los 2 hombres más ricos de México, que no es Slim, para que no hayan problemas, que sabe mucho el tema, le pedí aquel día su opinión, nos llevamos muy bien, y me lo mandó por escrito, obviamente no puse su nombre, lo acabo de... Y el señor entiende perfecto, me dice, y es banquero, no crean que es un pelagatos, banquero, a ver, me dice, otra burbuja, no tienen manera como sostenerlo, es un bluff, de aquí a que ellos se encuentren gas por otros lados. Bueno, ahí les doy yo la postura, pero ahí viene lo interesante. Hay un centro estratégico en Estados Unidos, se llama Stratford, que es tejano israelí, donde dice que el nuevo centro geopolítico del mundo va a ser el Caribe. Bueno, ¿y por qué el Caribe? Un paréntesis, antes que se me olvide. ¿Por qué Estados Unidos se fue al gas? Bueno, por cuestiones geopolíticas que ya vimos. No pudo capturar el petróleo del Medio Oriente. 2, porque no tiene mucho petróleo. Ya todo el petróleo ellos ya lo acabaron en lo que se llama onshore, en el continente, se han ido a profundidades del Golfo de México. Y otra por la cuestión ambiental y el costo. Ustedes saben que en equivalencia el gas al petróleo es menos contaminante y produce hasta mayor energía. Entonces el gas lo van a hacer muy de moda hasta para la cuestión ambiental, entonces así Estados Unidos se evita el problema de tener que pagar sus 5 millones de dólares que les obligaría los protocolos de Kioto. Vean qué interesante. Entonces regresemos a lo que dice Stratford, y ahí es donde viene la parte importante de México. Resulta que nuestro país sería la tercera reserva de gas esquisto o shale gas del mundo. Y obviamente eso nos cambia todo, si es que es cierto. ¿Por qué? Porque ahí vendría un eje, la mayor parte donde ellos tienen es en Utah, Texas, entonces se daría un eje, vamos a llamarla así, Utah, Texas, de México, sobre todo los estados del norte, los estados del noreste, que son, ya lo conocen ustedes, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, donde parece ser hay abundancia de este tipo de gas. Que Calderón, pues ya se lo había empezado igual que Muriño, con
ya ni me acuerdo el nombre del último secretario, es tan mediocre, les soy sincero, que ni me acuerdo del nombre del último secretario de Energía de Calderón, que incluso mis amigos de los Ferráez, los hermanos Ferráez, que su papá era muy amigo mío, pues me hacen la deferencia siempre de invitarme a sus conferencias, y me invitaron, ya tiene una revista que se llama Petróleo, tiene una de líderes, y tienen una de petróleo, que es, yo creo que es de lo más serio que hay en México, y ellos a veces me piden artículos o puntos de vista, pues para tener algo diferente, ¿no? No puede ser el 100% todo lo que dicen las empresas foráneas, ¿no? Un mexicano ahí crítico un poco, a ver qué nos dice. Entonces, me acuerdo, me invitó a una ponencia este señor a las 10 de la mañana y hablaba del gas esquisto, que es un tema que me interesa mucho a mí. Vean, me dormí. ¿Ustedes lo pueden creer? Me dormí. Es decir, el señor no sabía nada de lo que estaba hablando. Lo que sí sabíamos era que sí, todo lo que dice la prensa, creo que leyó mal sus apuntes o no lo supo hacer. Se llama Jordi, creo, sí. Imagínense la mediocridad, ni sabemos quién es, ni quién fue, ni qué hizo, ni qué será, nada. Bueno, entonces ese es el gran debate hoy en día. Porque si en realidad existe esa posibilidad, ellos se exageran porque dicen que van a destruir a la OPEP, Rusia va a perder su mercado europeo y Rusia perdería el auge hoy desde el punto de vista del dominio del gas en la venta que le hace a Alemania. Curiosamente, el servicio de espionaje alemán que se llama BND, yo lo acabo de publicar también, en la revista online que se llama Der Spiegel, que quiere decir en alemán El Espejo, también lo saca y favorece mucho la tesis de Estados Unidos. Muchos dicen que de defensa favorece la tesis rusa, que no hay tal y que es una burbuja. Bueno, nos va a decir, pero la gran jugada, para que no nos equivoquemos, está más allá del petróleo que ya se entregó en la otra reforma energética. La que viene realmente es el gran financiamiento con bancas de inversiones del gas esquisto. No nos equivoquemos de la jugada. La jugada de atracción es la del petróleo que ya pasó. Esa ya es una jugada pasada. Hoy la verdadera jugada en el gas. Por eso yo sí les pido que se concentren más en ese tema. Y naturalmente la otra jugada, que es paralela, para decir, bueno, como no tienen dinero ustedes para invertir, pues nosotros se los prestamos, somos la banca de inversión, siempre y cuando, obviamente, ellos no se van a dar préstamos, eso olvídense, ellos se van como socios. Y al ser socios, ustedes saben el efecto multiplicador que eso lleva. Aparte del gran riesgo que al bursátil, al día siguiente, al no tener una banca nacional o una banca estatal que nos proteja, esto se pueda desaparecer de nuestras manos y acaben en las manos de Wall Street, de los banqueros de Wall Street y la Citi. Muchas gracias.